El año 1892 en Nuevo México, Rosalie Quaid y su familia son atacados por un grupo de nativos americanos. El ataque acaba con la vida de toda su familia, excepto ella. Por otro lado, en un fortín estadounidense, el capitán Joseph Blocher recibe la orden del presidente Harrison de escoltar al jefe de guerra Cheyenne, Yellow Hawk, el cual está enfermo de cáncer, y a 4 miembros de su familia de regreso a sus tierras natales en Montana, para que pueda pasar sus últimos momentos ahí. Blocher inicialmente se niega, ya que él y Yellow Hawk son viejos enemigos de la Gran Guerra Sioux de 1876. Sin embargo, luego de que lo amenazan con corte marcial y la pérdida de su pensión, decide colaborar con la misión. El equipo de Blocher estará compuesto del sargento Metz, Woodson, el teniente Kidder y un joven soldado francés llamado Desjardins. Mientras viajan, la ira de Blocher hace que grite y desafíe a Yellow Hawk a un combate con cuchillos, pero este último se niega y mantiene una actitud pasiva. Posteriormente, el grupo llega a la casa de los Quaid. En ella encuentran a Rosalie traumatizada por lo sucedido. Conversan con ella y logran convencerla de unírseles hasta su próxima parada en el fortín Winslow. Poco después son emboscados por los Comanche, quienes matan a Desjardins y hieren gravemente a Woodson. Después del ataque, Yellow Hawk le sugiere a Blocher desatarlo a él y a su familia para que puedan ayudar en futuros ataques. Blocher confía en sus palabras y le hace caso. Al día siguiente descubren a 3 Comanche muertos y Blocher deduce que Yellow Hawk y su hijo Black Hawk salieron sigilosamente del campamento y los mataron durante la noche. En el fortín Winslow dejan al herido Woodson y Blocher quiere que Rosalie se quede también, pero ella insiste en continuar su viaje con ellos, y así lo hace. Por otro lado, Blocher recibe también la orden de escoltar al sargento Philip Wills para ser ahorcado por desertar de un fortín y asesinar a una familia nativa. Además, el cabo Thomas y el sargento Mallow se unen al equipo de Blocher para ayudar a supervisar a Wills, quien tiene una actitud agresiva hacia Blocher y los nativos. Poco después, la hija del jefe Living Woman y Rosalie son secuestradas y violadas por 3 sujetos. El grupo persigue y mata a los violadores. Sin embargo, Mallow muere en la pelea. La siguiente noche, Blocher encuentra a Metz bajo la lluvia. Este se ve muy preocupado y comienza a expresar la culpa que siente por sus acciones pasadas contra los nativos, sorprendiendo a Blocher y preocupándolo. Luego busca a Yellow Hawk, le pide clemencia y se disculpa por sus acciones pasadas hacia los nativos. Mientras tanto, Wills simula sentirse mal. Kidder trata de ayudarlo, pero es atacado y asesinado por Wills. El forcejeo atrae a Blocher, el cual dispara y hiere gravemente a Wills mientras escapa. Metz lo persigue esa noche y al día siguiente el grupo encuentra los cuerpos de ambos, con Metz sosteniendo un arma en su mano tras su aparente suicidio. Blocher queda desconsolado al ver todo esto y Rosalie lo abraza y lo tranquiliza. Posteriormente continúan su viaje mientras la condición de Yellow Hawk se deteriora más y más. Eventualmente, Blocher hace las paces con el jefe por las dificultades que se han infligido sus respectivos pueblos mutuamente a lo largo de los años. Cuando finalmente llegan a las tierras nativas de Montana, el espíritu del jefe Yellow Hawk finalmente se siente en paz y fallece para ser enterrado ahí. Luego de cumplir su misión, Blocher y el resto se preparan para irse, pero son abordados por un tipo y sus 3 hijos, que les dicen que son dueños de la tierra donde se encuentran y ordenan agresivamente a Blocher y al resto del grupo que se larguen de ahí con el cuerpo del jefe. Blocher de manera tranquila les informa sobre las órdenes del presidente de escoltar al jefe hasta ahí, a lo que el sujeto muestra desinterés y amenaza a Blocher con su pistola, lo cual desata un brutal tiroteo entre ambos bandos. Black Hawk, Living Woman, Elk Woman y el cabo Thomas son lamentablemente asesinados y enterrados junto al jefe Yellow Hawk. Finalmente, en una estación de trenes donde Blocher está con Rosalie, esta le dice que se llevará al hijo huérfano de Black Hawk, llamado Little Bear, hacia Chicago. Mientras se despiden, en una escena con una música que produce emociones melancólicas, Blocher le entrega a Little Bear un regalo, un libro sobre Julio César. El tren empieza a partir y Rosalie lo aborda. Blocher lo mira con mirada triste y nostálgica, y de repente decide subirse a bordo.